uso o del tipo de servicio que tengamos. Y es precisamente esto lo que nosotros los podemos apoyar a identificar, ¿ok? Hoy en día nosotros normalmente trabajamos con un escenario on-premise. Este escenario on-premise incluye que todas nuestras aplicaciones, toda nuestra información y toda nuestra infraestructura la tenemos hospedada, la tenemos físicamente en nuestras oficinas y nos hacemos responsables de esto. Parte del poder llevar todo esto hacia la nube o los beneficios que esto nos puede generar es precisamente el punto número 1, es migración y modernización. Muchas veces tenemos servicios que ya no están dentro de las posibilidades de soporte que te ofrece el fabricante. Son sistemas operativos ya obsoletos, son aplicativos ya obsoletos y que en muchas de las ocasiones esto nos hace perder ese soporte con el fabricante. Llámese Microsoft o llámese cualquier otro fabricante porque aplica para todos. Debemos de entender cuál es la naturaleza de llevarnos hacia la nube nuestros servicios, qué servicios sí podemos llevar, qué servicios debemos de mantener o incluso qué servicios van a vivir en un escenario híbrido. Es decir, una parte podría estar en on-premise y la otra parte podría estar en nube. Una vez que tengamos eso y podamos ir identificando y podamos ir haciendo esta optimización de servicios, podemos llevarlos a un escenario donde ya no requeriríamos como tal una infraestructura de servidores tal cual, sino más bien únicamente administrar nuestros servicios. Y todo esto es el viaje hacia la nube. Ahora, ¿cuáles son las razones o los porqués de llevarnos nuestros escenarios, nuestros servicios hacia este tipo de fabricantes, de proveedores? Primero que nada, debemos de identificar que muchas de las organizaciones, muchas de las empresas que hoy ya trabajan en nube, no necesariamente, como les decía, van a estar 100% nube. Mucho de esto trabaja bajo un escenario híbrido. Aquí podemos ver que hay ya un número importante de clientes, de escenarios donde tienen este tipo de arquitecturas, donde una parte de sus servicios están en nube y otra parte de sus servicios están en on-premise. Obviamente, el principal motivador es el tema de costos. Muchas veces cuando evaluamos el llevarnos servicios hacia algún proveedor nube, evaluamos el tema de costos, pero no consideramos todos los costos asociados. Generalmente lo que hacemos es considerar únicamente los servidores. ¿Cuánto me cuesta un servidor? ¿Y cuánto me costaría tenerlo en un proveedor de nube? Sin embargo, no es el único costo asociado. Necesitamos hacer realmente un análisis costo-beneficio con todas las variables necesarias para poder identificar cuál sería nuestro mejor escenario, cuál sería realmente el beneficio entre el costo de tenerlo en on-premise y el costo de tenerlo en nube. Normalmente, si nosotros hacemos un análisis correcto, un análisis adecuado, podemos tener a un 34% de ahorro en comparación con un escenario nube. Y un tema también muy importante, que es un principal motivador para poder llevar nuestros ambientes hacia la nube, es la seguridad. Sí es cierto que muchas veces nosotros como organizaciones tenemos ciertas configuraciones o ciertos servicios que nos ayudan a proteger información. Sin embargo, esto no siempre es de la forma correcta o bajo las mejores prácticas de acuerdo a empresas de seguridad. Y aquí debemos de identificar en qué sector estamos, qué tan importante o qué tan crítica es nuestra información, no solo para mí, sino incluso a nivel a nivel sector en el que me desarrollo. No es lo mismo la información que maneja una empresa de retail, por ejemplo, o una empresa de
de construcción que una empresa financiera, que una empresa de gobierno. No deben de cumplir las mismas políticas o las mismas consideraciones de seguridad. No aplica lo mismo. Entonces, es importante también identificar en qué sector estamos para saber qué debemos de cumplir, qué sí y qué no. En dónde sí podemos aplicar ciertos servicios, en dónde no podemos aplicar ciertos servicios, en dónde sí cumplo con la seguridad necesaria, en dónde no. Y para esto están todos los servicios nube. Hoy estamos hablando de Azure, sí, pero Azure tiene un mundo de información y un mundo de servicios internamente. Si alguno de ustedes ocupa, por ejemplo, Office 365 o Dynamics 365, todo esto está sobre Azure. Entonces, al final, hoy podríamos ya ser usuarios de Azure, simplemente a lo mejor no teníamos esa información, no nos habían dicho eso. Y si ustedes hoy ya están en este tipo de servicios, como les mencionaba, un Dynamics 365, un Office 365, quiere decir que hoy ya sabemos cómo funciona Azure, hoy sabemos los beneficios que tiene este tipo de servicios, este tipo de plataformas. ¿Ok? Ahora, primero, necesitamos identificar que para llevar todo nuestro viaje hacia la nube, saber en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Existen diferentes escenarios. El primero es el escenario tradicional. El escenario tradicional es on-premise, donde tenemos todo, absolutamente todos los servicios en nuestro data center. Eso ya lo habíamos platicado hace unos minutos. Tenemos nuestras aplicaciones, tenemos nuestra información, tenemos todos los procesos, la ejecución de procesos, tenemos toda nuestra capa de sistema operativo, podremos tener virtualización, tenemos nuestros servidores físicos, nuestro almacenamiento, etcétera, etcétera. Todo lo tenemos directamente en nuestras oficinas, en nuestros data centers y todo lo administramos. Eh, debemos de tener gente, por ejemplo, que lleva toda la parte de red, la parte de servidores, aplicaciones, etcétera, etcétera. Hay ciertas personas que se especializan en cada uno de estos servicios o en cada una de estas capas que nosotros tenemos en un escenario on-premise. ¿Ok? Y cada uno debe de estar correctamente configurado. Si la red no me funciona bien, así yo tenga un servidor con mucha capacidad súper potente, no va a funcionar de la manera correcta. Y lo mismo va a pasar al revés. Si no tenemos un buen servidor que soporte nuestra carga de trabajo, que soporte nuestras aplicaciones, no importa que mi red sea perfecta. Entonces, esto en ocasiones nos genera algunos conflictos, porque también dependiendo del tamaño de nuestra organización, en ocasiones la gente que administra probablemente no tenga la capacidad en tiempo, en conocimiento incluso, para poder administrar todos estos servicios. ¿Ok? Ahora, el primer paso para ir hacia Azure es un escenario que se le conoce como IaaS, que es infraestructura como servicio o infrastructure as a service. En este escenario, ¿qué es lo primero, el primer beneficio que tenemos? Ya no nos preocupamos por la parte de red, es decir, ya no tenemos que preocuparnos por un cableado, por un switch, por ejemplo, por configuraciones de red perimetral, donde tenemos que bloquear si doy acceso, si no doy acceso, si bloqueo, si no bloqueo, etcétera, etcétera. Ya no tengo que preocuparme por la parte del storage, si cumple o no con los requerimientos de mi aplicación en cuanto a capacidad, en cuanto a escritura de disco, si falla o no falla un disco duro, que seguramente si aquí en esta sesión tenemos gente de TI, de las áreas de TI, sabrán que el storage es como uno de los puntos que más llegan a fallar, donde tenemos más problemas y tenemos que estar reemplazando ciertas partes ya sea de los servidores o incluso de los equipos físicos, de los equipos de usuario final. Esta parte ya no nos tendríamos que preocupar. Todo eso es responsabilidad de Microsoft. Lo mismo los servidores. Hoy yo no sé, en el momento en el que yo estoy en Azure, yo no sé si el servidor es un HP, si es un Dell, si es un IBM, si tiene o no tiene tanta memoria, tanto procesador, cuántos procesadores. Eso ya no es responsabilidad mía. Y lo mismo la capa de virtualización. ¿Dónde lo estén virtualizando? ¿En cuántos servidores esté virtualizando?
Eso es responsabilidad, en el momento en el que nosotros lo adquirimos, es responsabilidad de Microsoft. Ellos nos garantizan, hay tiempos de respuesta, hay SLAs de disponibilidad, donde nos garantizan que nuestros servicios van a estar ahí y van a estar funcionando. Si se daña un disco, no, yo no lo tengo que reemplazar. Microsoft lo reemplaza y ellos me garantizan que yo no voy a tener pérdida en mi operación, pérdida en mis servicios, ni pérdida de información, obviamente. En donde sí me hago yo responsable, en dónde entro yo, a partir de dónde es mi responsabilidad como cliente, como usuario. A partir de la capa de sistema operativo. ¿Qué quiere decir? Yo voy a decidir si es un Windows Server 2016, 2019, si es a 32 o a 64 bits. Yo voy a decidir eh, cuáles son las actualizaciones que le instalo. Yo voy a decidir todo lo que tenga internamente ese sistema operativo instalado, ya sea antivirus, sean aplicaciones, sea usuarios que entren. Todo eso ya es responsabilidad mía y yo lo tengo que administrar. Y sí es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque muchas veces suponemos que en el momento en el que Microsoft se hace responsable de mi servidor, en ese momento se hace responsable de todo lo demás. Y no, nosotros tenemos ciertas responsabilidades dependiendo del servicio que estemos consumiendo. Si es una máquina virtual, nosotros somos los responsables de que esa máquina virtual tenga un antivirus, por ejemplo. Si no tiene un antivirus y sufre un ataque, sí es responsabilidad de nosotros como usuarios. Probablemente podamos hacer un respaldo, podamos restaurar, pero eso no es algo de lo que Microsoft se haga responsable en este escenario de infraestructura como servicio, ¿ok? Y hay que entender precisamente por qué están estos diferentes escenarios. El siguiente paso se le conoce como PaaS o plataforma como servicio, ¿ok? Platform as a Service. En este escenario, yo ya no me preocupo por la parte del sistema operativo, por todo lo que tenga ese sistema operativo instalado, cómo esté funcionando, cómo esté configurado, actualizaciones, antivirus. Ahí ya no me preocupo. Mi única responsabilidad es mi información, mi data y mis aplicaciones. Yo tengo que ser responsable de que esas aplicaciones estén correctas, estén configuradas y que mi información esté bien organizada o esté donde debe de estar. Un ejemplo de esta capa de este servicio son las instancias de SQL Server en Azure. Aquí yo no me hago responsable, yo como cliente, yo no tengo que preocuparme por si es un SQL Server Express, estándar, Enterprise, si tengo o no tengo la cantidad de IOPS necesarios para poder correr mi aplicación, si en dónde está almacenada, si es un disco duro mecánico, si es un disco de estado sólido, si es un Windows Server 2019, 2016 o si es un Linux, ya no tengo yo que preocuparme por esta parte. Mi única responsabilidad como cliente es la aplicación y la información. ¿Ok? Y por último, tenemos el SaaS, que es Software as a Service o aplicaciones como servicio. Aquí yo ya no me preocupo por nada prácticamente más que por consumir el servicio. Y aquí hay muchos ejemplos como este. Ejemplos de Microsoft, como les decía hace un ratito, está Dynamics 365, Office 365. ¿Por qué? Porque aquí yo ya no sé, por ejemplo, en el caso de Office 365, yo ya no sé si está un Exchange Server, qué versión es, en dónde está instalado, el SharePoint, el Teams, el OneDrive, yo no sé en dónde está, qué versiones, si tienen o no tienen actualizaciones, si tienen o no tienen antivirus, ese ya no es, ya no es mi responsabilidad y todo es responsabilidad de Microsoft. Él me garantiza que mis servicios van a estar disponibles y van a estar seguros. Que mientras yo en mi equipo cliente, en mi equipo de usuario final, tenga dé el uso correcto, haga el uso correcto de los servicios, Microsoft me garantiza que mi información va a estar segura, va a estar protegida y que no se va a perder nada. Ese es el camino que deberíamos de seguir en muchos de los servicios que podemos llevar hacia Office 365. Y este no es el único fabricante, es cierto. Existen muchos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, AWS, tenemos un Rackspace,
tenemos Reddit, tenemos muchos servidores, muchos fabricantes o muchos proveedores de este tipo de servicios. Sin embargo, lo que es una realidad es que Microsoft, en este caso Azure, es uno de los servicios primeramente más usados y más seguros que hay dentro del mercado. ¿Ok? Ahora, un poco de la historia, de cómo ha ido creciendo, de cómo ha ido evolucionando Azure. Azure nació más o menos en el 2012-2013 aproximadamente. Sin embargo, en 2014 fue cuando más empezó a tener promoción o más empezó a dar a conocer en el mercado. ¿Ok? En este año fue cuando precisamente Satya empezó a ofrecer no solo servicios de Microsoft, porque así funcionaba antes Azure, era únicamente Windows, SQL Server y servicios específicamente enfocados a Microsoft, ¿ok? No había de otros fabricantes. Sin embargo, en 2014 se empieza a abrir esta puerta para poder tener servicios de otros proveedores, de otros fabricantes y que los pudiéramos consumir directamente desde Azure. Un ejemplo fue Linux. Linux hoy ya es un sistema operativo soportado y funcional 100% dentro de Azure. Y no solo el Linux como en algunas de sus versiones, tenemos muchas. Tenemos Ubuntu, tenemos SUSE, tenemos Red Hat, tenemos Linux OS, tenemos varios sistemas operativos de terceros, incluso como lo pueden escuchar, de software libre que podemos montar sobre la nube de Azure. En 2015 se empieza a impulsar el tema de analítica y de data. Se incluye HD Insight, que es básicamente una plataforma, un servicio donde podemos tener grandes cantidades de información y poder hacer análisis de esta información. Se abre el código hacia Java, se abre el código hacia otro tipo de lenguajes que no son necesariamente el .NET, que es el nativo de Microsoft. Eh, en 2016 se sigue creciendo, se sigue impulsando el tema de SQL, pero ahora también con Linux. Se sigue abriendo también la puerta hacia otros proveedores, hacia otros fabricantes. Por ejemplo, tenemos MySQL, tenemos también ya otros en cuanto a firewalls, por ejemplo, ya se pueden tener F5, se puede tener Palo Alto, se puede tener Checkpoint, etcétera, etcétera. Obviamente, pues ya tenemos Windows 10 en este entonces, ya lo podemos montar en máquinas virtuales. Posteriormente, en 2017, Microsoft adquiere Kubernetes y Kubernetes es básicamente un servicio para poder montar en un paquete nuestras aplicaciones que pueden ser ya de hace mucho tiempo, que se desarrollaron específicamente para mi organización y que ya no están soportadas en algún sistema operativo nuevo o en algún sistema operativo vigente, sino que las podemos paquetizar para que estén corriendo sobre Azure. Y en 2018, bueno, más del 50%, alrededor del 50% de los servicios que se corren en Azure ya están en Linux. Se siguen ocupando y se siguen creando nuevos servicios de otros fabricantes. Y Microsoft como tal, abre también alrededor de 5,000 empleos alrededor de los proyectos de GitHub. GitHub es una plataforma de código abierto donde cada uno de los desarrolladores pueden subir ahí sus aplicaciones, sus códigos, y los demás las pueden consumir. Estos son un poco de números y un poco de historia. Ahora, vamos directamente a qué puedo hacer en Azure. ¿Qué servicios tengo en Azure? Y para eso tenemos esta lámina. Aquí podemos ver cuáles son de los servicios que yo puedo montar en Azure. Como les decía, tenemos de inicio la capa de infraestructura como servicio y la capa de plataforma como servicio. En la capa de infraestructura como servicio tenemos máquinas virtuales. Básicamente podemos entrar, podemos crear una máquina virtual. La máquina virtual tenemos una cantidad enorme de tipos de máquina o de características de las máquinas. Lo vamos a ver ahorita en un momento más.
cuáles son las capacidades que podemos generar en cuanto a máquinas virtuales. Pero prácticamente podemos tener cualquier tipo de servicio podemos cubrir cualquier tipo de requerimiento que necesiten nuestras aplicaciones en cuanto a capacidades de una máquina virtual. Procesador, memoria RAM, disco duro, incluso en aquellos servicios que requieren, por ejemplo, tarjetas gráficas, por ejemplo, un AutoCAD que requiere una tarjeta gráfica, también tenemos máquinas virtuales específicas para este tipo de servicios. Hoy también hay muchos servidores, muchos fabricantes que ya montan o que nos permiten montar, que estamos certificados como Azure para poder montar los servicios en esta nube. Por ejemplo, un SAP que no está soportado en cualquier tipo de infraestructura, está soportado aquí, está certificado y hay máquinas específicas que permiten este tipo de aplicaciones, de aplicativos. Lo mismo, como les decía, AutoCAD. AutoCAD requiere ciertas características. Algunas aplicaciones, algunos programas de ediciones, por ejemplo, de video, ediciones de imagen, ediciones de audio que también requieren ciertas características, también están soportados. Los contenedores, como les decía, los contenedores es donde podemos nosotros empaquetar nuestras aplicaciones, que a lo mejor ya tienen cierta, ya tienen mucho tiempo de haber sido desarrollados, pero aún los requerimos, aún los necesitamos, los podemos montar aquí. En la capa de storage, tenemos storage para diferentes usos. Tenemos storage para poder almacenar respaldos. Es decir, si nosotros hoy queremos respaldar una base de datos, una máquina física, una máquina virtual, si queremos compartirlo como un file server, si queremos un FTP, si queremos tal cual discos adicionales en nuestras máquinas virtuales, aquí los podemos tener. Tenemos disco de estado mecánico, disco de estado sólido, existen los discos premium, que son discos de estado sólido, pero con mayor capacidad. Todo esto lo podemos nosotros seleccionar. Nosotros decidimos qué es lo que vamos a montar. Cada uno de estos servicios obviamente genera cierto costo, genera cierto consumo. Y es aquí donde nosotros vamos a decidir cómo armar nuestra arquitectura. Nosotros vamos a elegir lo que queremos y cómo lo queremos usar. Y vamos a decidir también cuánto tiempo lo vamos a usar. ¿Ok? En capa de networking o de red, tenemos las VPNs, tenemos balanceadores de carga. ¿Para qué? Para que si tenemos, no sé, un escenario de un AX, por ejemplo, donde tenemos varios servidores, podemos montar un balanceador de carga para que conforme se vayan autenticando, vayan entrando nuestros usuarios, se vayan repartiendo en los diferentes servidores y no saturar un solo servidor. Tenemos servicios de DNS, muchas veces estamos pagando a lo mejor a un tercero por tener nuestros servicios de DNS con alguien más y no siempre tenemos la capacidad de administración completa. En este caso podríamos tener nuestro servicio de DNS en Azure y desde aquí poder tener la administración completa de todo lo que queremos hacer. El Express Route es una comunicación directa entre Azure, entre los data centers de Azure y nuestras oficinas. Es un canal privado, un canal único donde nosotros podemos establecer nuestra comunicación. Podemos tener administradores de tráfico, como decía, los gateway de VPN para una o varias aplicaciones, o los app gateway, que en este caso en una gateway nos sirve para poder establecer un canal dedicado entre Azure y una aplicación específica. ¿Ok? Luego tenemos también la parte de seguridad y administración y la parte de nube híbrida. En la parte de seguridad y administración, tenemos Security Center. Security Center nos va a permitir tener una visión completa de todo lo que está sucediendo. Quiénes están entrando, desde dónde están entrando, qué están haciendo, si entraron desde una IP conocida, si entraron desde una red conocida. Todo eso lo podemos estar monitoreando desde el Security Center. Podemos incluso desplegar agentes de antivirus, podemos desplegar ciertas políticas de acceso condicional. Tenemos obviamente nuestro portal específico de Azure. Este portal es privado, vamos a ver únicamente lo que nosotros tenemos. No vamos a estar viendo lo de los demás y obviamente nadie más va a ver nuestros servicios que tenemos en Azure. Tenemos Azure Active Directory,
No, y este nos va a servir para poder montar o para poder tener administradas nuestras identidades. ¿Quién entra? ¿A qué horas? ¿Cuál es su usuario? ¿Cuál es su contraseña? Si tiene o no tiene licenciamiento asignado, si puede o no puede entrar a ciertos servicios, qué rol tiene dentro de mi infraestructura nube, qué rol tiene su usuario, y se puede sincronizar. Si nosotros tenemos un directorio activo local, podemos sincronizarlo incluso con ese directorio activo local. También podemos montar una réplica de nuestro directorio activo en una máquina virtual de Azure, por ejemplo. Tenemos Azure AD B2C, B2B. Estos son permisos que nosotros podemos dar a usuarios externos, a usuarios que no pertenecen a nuestra organización directamente, pero que sí tenemos cierta colaboración o cierta comunicación en algunos aplicativos. Por ejemplo, un Dynamics, donde un portal de proveedores, por ejemplo, puede tener este tipo de licenciamiento de servicio para que ellos puedan ingresar hacia nuestro portal de proveedores y poder tener también la seguridad de esos usuarios. Podemos saber quiénes entran, qué rol tienen, qué hicieron dentro de nuestras aplicaciones. Tenemos multifactor de autenticación, donde muchos de nosotros ya conocemos cómo funciona un multifactor de autenticación. Lo ocupamos muchas veces en redes sociales, por ejemplo, o en algunos correos electrónicos personales. También lo ocupamos donde nos pide un código adicional para poder ingresar a ciertos servicios. Así funciona también en Azure. Podemos configurar para que ciertas aplicaciones o dependiendo de ciertas condiciones nos pida un doble factor de autenticación. Tenemos Automation, tenemos Scheduler, estas dos nos sirven para poder programar ciertas actividades en Azure. Podemos decirle que las máquinas virtuales se enciendan en una hora, se apaguen a una hora, que permitamos el acceso a ciertas personas durante cierto tiempo, etcétera, etcétera. Los Key-Vault nos van a servir para poder almacenar información confidencial, por ejemplo, credenciales de usuario, las podemos almacenar aquí para que no podamos o reduzcamos el riesgo de que esas credenciales puedan ser tomadas. Tenemos una tienda de aplicaciones, donde les decía podemos encontrar aplicaciones de terceros. Ahora se las muestro. Tenemos nuestra biblioteca de imágenes de sistemas o de máquinas virtuales. De inicio podemos tener muchas máquinas virtuales ahí ya disponibles, pero también nosotros podríamos crear plantillas de máquinas virtuales de acuerdo a nuestras necesidades, con ciertas configuraciones, con ciertas características, para que una vez que necesitemos alguna, únicamente tomemos de esta plantilla y la podamos ocupar. En la parte de Hybrid Cloud, tenemos nuestro monitoreo de directorio activo. Podemos estar monitoreando nuestro directorio activo local. Podemos administrar las identidades de nuestros directorios activos. Tenemos también Azure Domain Services que nos permite reemplazar de alguna manera el directorio activo que conocemos normalmente, reemplazarlo en Azure y poderlo conectar con otras aplicaciones. Un servicio muy importante es el servicio de backup. Podemos restaurar máquinas virtuales o máquinas físicas, ya sea en Azure o en un data center local. Este servicio es importante, ¿por qué? Porque no necesariamente debemos de llevarnos toda nuestra infraestructura hacia Azure. A lo mejor habrá servicios que no nos vamos a llevar o que no queremos llevarnos y es válido, pero sí es bueno siempre tener una herramienta de respaldo, y esa herramienta de respaldo puede ser Azure. Únicamente lo que vamos a estar haciendo es seleccionamos qué información queremos respaldar. Pueden ser archivos específicos, pueden ser carpetas, pueden ser documentos, puede ser una máquina como tal, sistema operativo, disco duro completo, poderlo respaldar en Azure. Y en el momento en el que tuviéramos la necesidad de ocuparlo, únicamente lo descargamos o podemos levantarlo directamente en Azure. Y esto únicamente nos va a costar el tiempo que tengamos esa máquina encendida en Azure. No nos va a cobrar más, no nos va a pedir que tengamos más tiempo a la máquina. El tiempo que la necesitemos es el tiempo que vamos a pagar. Tenemos Operation Analytics, que también nos está notificando, nos está avisando cómo están nuestros servicios. Si están saturados a lo mejor en memoria, en procesamiento, en almacenamiento, si hay accesos no conocidos que no deberían de estar.
podemos poner ciertas políticas, tenemos la parte de importar y exportar cierta información, Azure Site Recovery, que es muy parecido al tema de backup, Store Simple, que Store Simple es un appliance físico que podemos tener en nuestras oficinas, es como una especie de NAS o SAN, que podemos tener físicamente, y ese appliance se conecta directamente con Azure para estar generando copias programadas de cierta información. E incluso podemos tener cierta capacidad de almacenamiento en el Store Simple físico y ampliar esa capacidad de almacenamiento en Azure. Cuando cumpla cierta política de uso de esos documentos que tengamos ahí, de esa información que tengamos ahí, podemos tenerla física o más bien en el appliance físico, o que se copie automáticamente, que se lleve directamente a Azure y reducir el espacio local. Esos son algunos de los servicios que tenemos en infraestructura como servicio. Plataforma como servicio tenemos también muchísimos servicios. Tenemos toda la parte de media o de content delivery, que es, podemos tener incluso streamings. Hoy, por ejemplo, la sesión que estamos teniendo está bajo este tipo de servicios. La base es este tipo de servicios que es Media Services, donde nosotros podemos estar procesando toda la información. Ustedes la están viendo en la resolución que necesiten verla. Este es un ejemplo. Hay muchos ejemplos que se pueden hacer. Por ejemplo, hay algunas casas productoras ya sea de televisión o de video, que hacen sus streamings por medio de Azure. Un ejemplo muy conocido es Netflix. Netflix tiene un sistema como Media Services, donde nosotros únicamente escogemos la película, y todo el servicio, toda el procesamiento lo hacen este tipo de servicios como es Media Services. Tenemos la parte de integración, tenemos la parte de escalamiento de cómputo, que también es importante. Un escalamiento de cómputo nos va a servir ¿para qué? Supongamos que hoy tenemos un escenario, igual vamos a tomarlo como AX, donde tenemos únicamente un servidor para soportar toda nuestra carga. Pero durante ciertas etapas de nuestra operación, por ejemplo, en cierres de mes, requerimos más capacidad porque hay más usuarios que entran. Podemos habilitar availability sets o scale sets, donde de acuerdo a las reglas que hayamos configurado, si supera cierto porcentaje, por ejemplo, en el procesamiento, en automático me empieza a generar máquinas adicionales, una o dos o las que yo haya configurado para soportar esa carga. Una vez que la carga empiece a disminuir, en automático solas se empiezan a apagar. Eso obviamente es una solución enorme para todas nuestras, para muchos de nuestros problemas que llegamos a tener en escenarios on-premise. ¿Por qué? Porque cuando tenemos este tipo de problemas, lo que hacemos es o compras más memoria, o compras más disco duro, o compras más procesamiento, o compras otro servidor para soportar esas cargas que no son constantes, que únicamente se requieren en ciertos momentos. Y eso me hace tener un gasto innecesario en mi infraestructura local, porque es infraestructura que aparte se va devaluando, va perdiendo su valor. Y obviamente requiere atención adicional, requiere mantenimiento, requiere servicio, y eso va generando costo. Y es algo que yo les comentaba al inicio. Necesitamos considerar todos los costos, costos de luz, costos de red, costos de aire acondicionado, costos de mantenimiento, costos de pólizas que también tenemos que estar pagando. Por ejemplo, en el caso de los servidores, se tienen que estar pagando las pólizas de soporte de los servidores como tal, se tienen que estar renovando. Aquí, todos esos gastos ya no los tenemos. Ya no tenemos que preocuparnos por estos gastos. ¿Ok? Tenemos perdón, tenemos toda la parte de desarrollo. Podemos desarrollar ya sea en Visual Studio, en Xamarin, podemos desarrollar para Android, para iOS, para Windows, obviamente, para Microsoft. Todo esto lo podemos tener directamente aquí. Toda la parte de data, que también tenemos SQL Database, pero también tenemos MySQL y tenemos otros motores de base de datos que podríamos estar generando directamente en Azure y tenerlos aquí sin preocuparnos por dónde están, cuál es nuestra versión de SQL, nuestra versión de base de datos, qué motores, cuántas instancias, si tenemos o no tenemos capacidad para más instancias.
Únicamente vamos a pagar el tamaño de nuestra base de datos, obviamente por cada una de nuestras bases de datos y en algunos casos la transferencia que eso genere. Toda la parte de inteligencia de negocios, tenemos Cortana Intelligence Suite o lo que ahora es como Analytics de Microsoft, el Bot Framework, Cognitive Services. ¿Esto para qué nos sirve? Para estar haciendo análisis de información. Toda la parte de Machine Learning también la tenemos aquí. Podemos estar analizando ciertos dispositivos, si toda la información que tengamos. Un caso que es que ha funcionado mucho. Hay una empresa de automotriz, más bien de refacciones automotrices, se dedican a vender balatas como tal. Esta empresa lo que hizo fue desarrollar dispositivos que integran en sus balatas y estos envían información. Entonces, ¿qué sucede? Que esa información la están revisando constantemente. La venden a las flotillas de autos para las empresas grandes, por ejemplo, un Bimbo, un Coca-Cola, donde montan esas balatas y conforme se van gastando esa balata, ellos ya saben cuándo va a vencer o cuándo necesitan reemplazar esas balatas. Incluso pueden saber a qué velocidad se está conduciendo, pueden saber qué tantas veces está frenando o dando ese tipo de amarrones que no deberían para saber también cómo está haciendo la conducción de cada uno de sus choferes. A ese nivel puede llegar el tema de análisis de información. Podemos tener un data factory donde metamos información de muchísimas fuentes y después consolidarla en una sola y tener reportes específicos con un Power BI, por ejemplo. Estos son algunos de los servicios que les mencioné. Aquí podemos ver la lámina y hay muchísimos más que se van integrando constantemente. Que esa es una de las grandes ventajas de Azure. Se va actualizando constantemente. Vamos teniendo nuevos servicios cada vez que es necesario. Ahora, ¿dónde está esto? ¿Dónde está mi información? ¿Qué hace Microsoft con ella? ¿Dónde la almacena? ¿Dónde la tiene? Tenemos alrededor de 54 regiones alrededor del mundo. Ok, regiones quiere decir que son los lugares donde están los data centers de Microsoft. Hay muchísimos data centers en Estados Unidos, Canadá, Brasil. En México se está abriendo un data center, se está creando un data center nuevo que se espera esté disponible y esté funcional para el 2022. Tenemos en Europa, en Asia, en África. Tenemos en muchísimos lugares los data centers donde ustedes pueden mandar la información. Ustedes escogen, ustedes como clientes, nosotros como clientes, como usuarios, decidimos en dónde quiero guardar mi información. Si la quiero en Estados Unidos, si la quiero en Brasil, si la quiero en Asia, si la quiero en Europa, eso es decisión mía. No me obliga Microsoft a tenerla en un lugar específico. Obviamente me da las recomendaciones de dónde debería o dónde me conviene más que esté, pero es decisión mía dónde quiero que quede. Ahora, ¿cuáles son los SLAs que Microsoft me ofrece? Específicamente hablando de infraestructura, si yo tengo una máquina virtual nada más, en automático tengo el 99.9% de disponibilidad de esa máquina virtual. ¿Esto qué significa más o menos en tiempo, en horas? Significa que yo puedo tener una máquina virtual y de todos los 365 días del año, el máximo que podría estar fuera de servicio mi máquina son 8 horas durante el año. Perdón. Es decir, de todo el tiempo que yo voy a tener mi máquina trabajando, 8 horas, suponiendo que yo la tenga encendida los 365 días del año, las 24 horas, solo 8 horas estaría fuera de servicio. Si yo tengo availability sets, que es decir, tengo la capacidad de poder crear máquinas adicionales de acuerdo a mis cargas de trabajo, aumenta al 99.95. Esto es alrededor de 6 horas más o menos fuera de servicio durante un año. Si yo tengo availability zones, que es decir, tengo aparte de replicada mi máquina sí, que puedo yo tener varias máquinas en una sola zona, en una sola región, si la distribuyo en otras regiones, en otras zonas, aumenta el 99.99% de disponibilidad, alrededor de 4 horas fuera de servicio durante el año. Y esto lo puedo repartir en las diferentes regiones. Yo puedo tener infraestructura en cualquiera de las regiones que yo requiera. Yo puedo decidir. Si yo, por ejemplo, tengo operaciones en
en México, pero también tengo operaciones en Europa y tengo operaciones en Asia, tengo operaciones en Estados Unidos, tengo operaciones en Sudamérica, yo puedo generar servicios en cada una de esas regiones y hacer que mis usuarios de cada una de esas regiones se conecten ahí, que no vengan hasta acá a conectarse, que no vengan hasta, por ejemplo, en el caso de México, por ahora nos toca Estados Unidos, que es la región más cercana. No necesito que ellos vengan a Estados Unidos y luego regresen hasta Asia o regresen hasta Europa para poder consumir los servicios. Eso hace que mi comunicación sea mucho más rápida, que mis servicios estén disponibles y que no haya los problemas de que, oye, es que está muy lento, oye, es que no me puedo conectar, oye, es que está fallando. Eso baja muchísimo ese tipo de incidentes. ¿Ok? En cuanto a máquinas virtuales, ¿qué tenemos? ¿Qué capacidades tenemos? Podemos tener desde un CPU hasta 480 CPUs en una máquina virtual. Nosotros escogemos cuáles son esos CPU, cuántos CPUs queremos que tenga esa máquina. Podemos tener desde 1 GB hasta 24 terabytes de memoria. Podemos tener desde 4 gigas de almacenamiento hasta 64 teras de almacenamiento en una máquina virtual, con una capacidad o con más de 160,000 IOPS en nuestro almacenamiento. Podemos tener desde 30 gigabits de Ethernet hasta 100 gigabits, que eso es muchísimo, o sea, no tendríamos prácticamente fallas en comunicación, la información viajaría muy rápido y no veríamos esa lentitud que podemos tener en algunos otros escenarios. ¿Ok? La parte de almacenamiento. Hoy, por ejemplo, tenemos, Microsoft tiene alrededor de 200 trillones de objetos almacenados en su información. Hay más de 160 trillones de transacciones por mes en Azure. Todo esto está repartido en diferentes tipos de almacenamiento. Por ejemplo, los almacenamientos de objetos, los data lakes, que son para base de datos, file storage, y almacenamiento híbrido, almacenamiento en disco o los data transport, que es, por ejemplo, el pasar la información de un lado a otro, de una base de datos a otra o de un servicio a otro. Esto es el tipo de información que se maneja hoy en Microsoft. Como les decía también, tenemos diferentes tipos de almacenamiento, desde el estándar, que es un disco mecánico como lo conocemos, desde 32 terabytes, por ejemplo, con 2000 IOPS y 500 megabits de transferencia de información. Tenemos los discos de estado sólido estándar, que esos son muy similares a los de estado mecánico. Tenemos los premium, que aquí si notan hay una diferencia importante en cuanto a la cantidad de IOPS y la cantidad de escritura. Tenemos hasta 700 megabits. Y está hoy liberando durante estos meses los Ultra SD, que se dan cuenta dan hasta 64 terabytes de almacenamiento y 160,000 IOPS. Esto nos permite tener prácticamente cualquier servicio. Ya no hay tantas restricciones como pudo haber hace algunos años en cuanto a la capacidad o el tipo de servicios que podíamos tener en Azure. ¿Ok? Un poquito más de información, como decía, tenemos 54 regiones aproximadamente. Hay más de 100,000 metros, 100,000 millas más bien, de fibra entre comunicación de Azure. Y esto ¿por qué es importante? Porque la comunicación en Azure se divide de dos maneras. Una, la comunicación hacia los clientes, es decir, hacia nosotros, que viaja por medio de la VPN que configuremos o por medio de un enlace de Internet, y la comunicación entre Azure. La comunicación entre Azure es única, es dedicada, no se comparte, no viaja más cosas, no más información por esos canales. ¿Ok? Es información, es conexión directa entre cada uno de los centros de datos de Azure. ¿De acuerdo? Ahora, como les decía, ya hay muchos clientes que han montado diferentes servicios. Un ejemplo muy grande que tiene Microsoft, que tiene Azure, que es un caso de éxito importante a nivel mundial, es la cantidad de usuarios de SAP, por ejemplo, que están en Azure, que es uno de los servicios más complicados de tener en nube. No cualquier proveedor o no cualquier fabricante puede tener este tipo de servicios. Estos son algunos de los ejemplos que tiene Microsoft de los casos de éxito de este tipo de servicios en Azure.
está Coca-Cola, está Costco, está Atento, que a lo mejor algunos los ubican. El mismo SAP tiene toda su información, o toda su plataforma, toda esa infraestructura la tiene en Azure. Esto significa que podemos tener prácticamente cualquier tipo de servicio, ¿ok? ¿Y por qué prácticamente cualquier tipo de servicio? Básicamente porque tenemos una cantidad enorme de servicios disponibles. Tenemos para desarrollos, tenemos diferentes motores, como decía Xamarin, tenemos Visual, tenemos eh, Hadoop, tenemos muchísimas herramientas para desarrollo, de administración de información, tenemos aplicaciones, por ejemplo, para llevar también nuestras páginas web hacia Azure, tenemos WordPress, tenemos Joomla, tenemos GitHub, tenemos, como decía, SAP, tenemos lenguajes, se soportan diferentes lenguajes de desarrollo, tenemos bases de datos de diferentes fabricantes, está SAP HANA, está SQL, está MySQL, está Cloudera, está Redis, que son motores de base de datos. Sistemas operativos, tenemos Linux, Ubuntu, Red Hat, SUSE, Oracle, FreeBSD, Dockers, etcétera, etcétera. Tenemos muchísimo. Azure tiene la capacidad para soportar cualquiera de estos servicios. ¿Ok? Ahora, todo esto, como les comentaba, funciona tanto 100% en nube como en partes híbridas, como en nubes híbridas. Tenemos toda la parte de aplicaciones, la podemos tener. Azure Stacks es, si alguno de nosotros quiere tener aún cierta información o ciertos servicios en sus data centers locales, existe Azure Stacks. Azure Stacks es una appliance que se conecta directamente a Azure para que nosotros decidamos qué tenemos en on-premise y qué podemos tener en Azure. Y eso obviamente se conecta con Azure Services. Para la parte de datos, podemos conectar un SQL Server, un MySQL, un Postgre directamente con los datos, con los servicios de Azure de Data Services. Podemos tener networkings, podemos tener nuestra red compartida entre nuestra infraestructura local con la red de Azure. Podemos seleccionar qué segmentos vamos a ocupar en Azure para que formen parte de nuestra red local, que no haya interferencias o que no haya conflictos de red entre esas comunicaciones. La parte de identidad, podemos conectar sin ningún problema nuestro directorio activo local con los servicios de Azure Active Directory. E incluso ampliar todas estas capacidades. ¿Por qué? Porque en un directorio activo local podemos tener ciertas políticas, configurar que no se conecten a ciertas páginas o que no ocupen cierto tipo de dispositivos o que formen parte de un grupo específico de usuarios. Con Azure Active Directory podemos incluso incrementar estas capacidades, decidiendo desde qué lugares se pueden conectar, si se pueden conectar desde redes públicas, eh, incluso generar políticas donde le digamos, oye, ¿sabes qué? Si te conectas de una red pública, no te dejo entrar, o sí te dejo entrar, pero con un doble factor de autenticación, o te dejo entrar, pero solo a ciertas aplicaciones. A ese nivel podemos llevar nuestra capacidad de administración de los servicios con el directorio activo de Azure. Y obviamente toda la parte de seguridad. Podemos estar monitoreando, podemos tener tableros, podemos saber cuál es el estatus de cada uno de mis servicios, de mi infraestructura, si están entrando, si no están entrando, si hay ataques, si no hay ataques. Podemos generar auditorías, quién entró, desde qué IP, desde qué tipo de dispositivo, desde qué tipo de navegador. A ese nivel pueden llegar las auditorías, a ese nivel puede llegar nuestro monitoreo y aplica tanto para lo que tengamos en Azure como lo que tengamos en nuestra infraestructura local. Algo que es muy importante, como yo les decía, todo esto obviamente te genera un costo, pero ¿cómo se cobra Azure? ¿Cómo pago Azure? Azure se paga por uso. Azure es un pay as you go, es decir, lo que yo ocupe es lo que yo voy a pagar. Si yo tengo una máquina virtual, es lo único que voy a pagar. Yo no pago por tener acceso a Azure. Eso no cuesta, no te cuesta el que tú tengas un acceso a la nube de Azure. Lo único que te va a costar es lo que tú tengas en Azure, lo que tú uses en Azure. Máquinas virtuales, almacenamiento, red, eso te genera costos. Y tenemos la capacidad de poder saber cuánto me está costando
podemos incluso monitorear y hacer nuestro análisis a un mediano plazo de cuánto yo debería de estar consumiendo, cuánto podría estar gastando, y sobre esto hacer optimizaciones. Muchas veces tenemos servicios, en una infraestructura local tenemos servicios que están ahí, pero que nadie ocupa y que solo están ahí generando un gasto a mi organización. Sin embargo, aquí podemos tener toda esta información actualizada y podemos saber, oye, ¿sabes qué? Este no lo estoy ocupando, bueno, pues lo apago ahorita. Cuando alguien lo necesite, pues lo prendo. No va a pasar nada, no me va a costar nada y justamente eso, no voy a estar gastando cosas que no debería estar gastando y optimizar mis recursos financieros para los servicios que realmente lo requieren, para servicios que realmente me generan un valor y me aportan a mi organización, que me van a hacer me van a generar ese retorno de inversión. Eso es a lo que se refiere Azure, o a lo que se enfoca Azure, a poder generar ese retorno de inversión de nuestros servicios versus lo que nos cuesta tenerlos. ¿Cuánta gente necesitamos hoy a lo mejor para administrar una infraestructura de 20 servidores físicos? ¿Y cuánta necesitaríamos a lo mejor para tener una infraestructura en Azure que seguramente no va a requerir la misma atención? Aparte tenemos el soporte de Microsoft, tenemos un soporte 24/7 donde podemos levantar un caso con Microsoft y ellos nos van a dar el apoyo necesario para solucionar cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de problema que se pudiera presentar. ¿Ok? Ahora, para la migración, ¿qué es lo que debemos de considerar en nuestra migración? ¿Cómo llevar nuestra migración hacia Azure? Primero debemos de saber cómo está nuestra infraestructura local. Si hoy tengo un data center, ¿cuánto tiempo me sirve ese data center, esa infraestructura? El tiempo en el que esa infraestructura se vuelve obsoleta y el costo que eso me genera. ¿Qué tan rápido es la adquisición de mis servicios hoy en día? Hoy, ¿cuánto me tardan, por ejemplo, si yo necesito un servidor nuevo, cuánto tiempo tarda en esa entrega? En Microsoft, en Azure, levantar una nueva máquina virtual te tomará 10 minutos, 20 minutos, a lo mejor una hora, mientras haces todas las configuraciones necesarias de red, de sistema operativo, antivirus, actualizaciones, etcétera, etcétera. Un proceso que normalmente en un escenario on-premise te podría tomar hasta meses, aquí lo podrías tener en horas. El crecimiento. Eso también es importante. Un ejemplo es, si tú tienes un servidor y ese servidor requiere más memoria, en lo que haces tú la cotización, te hacen el envío de la memoria, instalas la memoria, das de baja los servicios para poder hacer esa instalación de memoria, etcétera, etcétera, te puede también tomar mucho tiempo, te puede tomar días o a lo mejor hasta semanas. En el caso de Azure, hacer un upgrade de capacidades te puede tomar minutos. Es únicamente dependiendo lo que tú vayas a agregar o el cambio que tú vayas a hacer. Hay cambios que se pueden hacer en caliente, es decir, sin necesidad de apagar los servicios. Hay cambios que probablemente tengas que reiniciar el servidor, pero eso te va a tomar minutos, te va a tomar a lo mejor 15, 20 minutos en lo que apaga y prende el servidor y ya tú ya tienes más capacidad en ese ambiente. Y vas a pagar únicamente lo que estás usando. Si durante 15 días de un mes tenías 5 gigas, solo vas a pagar esos 5 gigas de memoria. Si después lo creciste, pues a partir de que lo creciste lo empiezas a pagar, no se te va a cobrar más. La parte de actualizaciones de software o de hardware, eso tú ya no tienes que preocuparte. Si el servidor que tiene Microsoft, donde está almacenada esa información, ya es obsoleto, ellos lo van a cambiar. A ti no te genera un costo adicional. Si tú tienes que hacer una actualización de software, ellos también te ayudan a hacer esa actualización de software. Es mucho más sencillo hacer una actualización de software, por ejemplo, de sistema operativo, en un ambiente de Azure. La parte de seguridad, eso es muy importante. Eh, ¿Cómo está mi seguridad hoy? Muchos de los ataques hoy no llegan directamente a los servidores, muchas veces llegan a nuestros usuarios finales y es de ahí donde empiezan a moverse hacia nuestros servicios. Eso es lo que debemos de cuidar. La parte de cumplimiento, la parte de innovación y sobre todo, como les decía, el apoyo de Microsoft, el soporte que ellos nos pueden dar. Todo esto es lo que debemos de considerar para hacer nuestra migración. Para eso nosotros te podemos ayudar. Para eso estamos hoy, el día de hoy aquí, ofreciéndote esta plática.
que sepan que nosotros podemos ayudarles con ese requerimiento, con esa necesidad, hacer ese análisis primeramente, el análisis de cuál es mi costo-beneficio, qué servicios sí, qué servicios no me puedo llevar a Azure, qué me conviene y qué no me conviene, cuál es mi mejor escenario y cuál sería mi beneficio de tenerlo así. Después hacer la migración. Llevar todo lo que se haya definido, llevarlo hacia Azure, hacer la optimización, porque eso también es importante probablemente en el primer levantamiento, en el primer análisis, hubo detalles que a lo mejor eh, van cambiando durante el proceso. Entonces, aquí vamos optimizando. Ya sabes que yo había considerado tantas características en mi máquina, pero realmente no las necesito menos. Ah, perfecto, pues optimizamos, vamos bajando, vamos subiendo de acuerdo a lo que se necesite y obviamente toda la parte de seguridad de administración. Podemos ofrecerte también un servicio de servicio administrado para que nosotros nos hagamos responsable de tu infraestructura y tú te dejes de preocupar, que no tengas que preocuparte por si tu máquina tiene actualizaciones o no, por si tienen o no tienen acceso, por si está o no está disponible. Todo eso lo podríamos hacer nosotros. Ese es el beneficio que nosotros te podemos ofrecer el día de hoy. Obviamente, ¿qué es lo que necesitas, no? ¿Qué es lo que necesitas para llevar? Saber cuáles son tus cargas de trabajo, hacer la arquitectura, el diseño, hacer toda la configuración de seguridad y todo esto se va a reflejar en costo. Todo esto se va a reflejar en cuál es el mejor costo que tú puedes tener. Por último, el costo también se va reflejado en qué tanto voy a consumir mis servicios. Como les decía, yo voy a pagar lo que esté consumiendo. Azure tiene un escenario de reserva. Si nosotros hacemos un escenario de reserva, podemos bajar hasta un 72% el consumo, el costo que te podría estar generando una arquitectura. Esto es un beneficio adicional de lo que podemos tener en Azure. Estos son todos los beneficios que hoy podríamos estar alcanzando por medio de Azure. Como les decía, la intención de esta conversación, de esta plática del día de hoy es precisamente que ustedes conozcan todos estos servicios, que ustedes conozcan estos beneficios y poco a poco irlos apoyando. Nosotros los podemos apoyar en llevar todos estos servicios hacia la nube, haciéndolo de manera correcta, de manera optimizada y que realmente generen un beneficio a cada una de sus organizaciones. Ahora sí, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, me pasé unos minutitos, pero si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, adelante. ¿Nadie? A ver, aquí Francisco está comentando que un servicio de respaldo. Efectivamente, existen dos tipos de respaldo en Azure. Uno es Azure Backup y el otro es Azure Site Recovery. Existen los dos y va a depender hacia qué tipo de respaldo quieras generar. Azure Backup es un poco más enfocado a respaldos específicos ya sea de documentos, bases de datos, información puntual. Así funciona Azure Backup. Y Azure Site Recovery básicamente lo que hace es tomar una captura de tu infraestructura, ya sean servidores físicos o servidores virtuales, almacenarlos, tú generas también las políticas de retención, generas las políticas de cada cuándo quieres que se esté generando un respaldo. Y tú puedes, ya sea en el momento en el que lo quieras restaurar, lo puedes restaurar en tu infraestructura local o directamente en Azure. Aquí con gusto te podemos apoyar para hacer la estimación y ver cuál sería el escenario que más te conviene, porque también se puede hacer un escenario combinado. A lo mejor en algunos casos te estás llevando a la máquina virtual y no es necesario, o al revés. Ese se podría ser un escenario. ¿Alguna otra duda? Si quieren abrir su micrófono, también lo pueden abrir, ¿eh? Perfecto. Alberto Montoya. ¿Existe un cambio en el costo dependiendo de la ubicación de los servicios en donde quieran almacenar la información? Sí hay una variación,
si tú escoges, por ejemplo, prácticamente cualquier región del continente americano, el costo es el mismo. No hay ahí prácticamente ninguna variación. Si tú escoges algún data center de Asia o de Europa, llega a haber alguna variación, pero la variación es mínima, es de centavos de dólar. Obviamente todo está cotizado en dólares. Sí llega a haber alguna variación, digo, es en centavos de dólar, pero en muchas ocasiones es muy, muy baja. ¿Alguien más? Igual si quieren abrir su micrófono, adelante. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, pues entonces con esto estamos terminando la sesión del día de hoy. Agradecemos a todos el tiempo y la atención que hayan tenido. Les